Jack Miller observaba por la ventana del transbordador mientras la Tierra se hacía más pequeña tras él. Nunca había deseado este trabajo. Tras 15 años de servicio en operaciones especiales y otros 5, viviendo tranquilamente en una cabaña en Montana, se sentía perfectamente satisfecho con su soledad, pero el deber lo llamaba y Jack nunca había podido ignorarlo. Nos acercamos a la Estrella de la Libertad, señor. El piloto anunció el atraque en 3 minutos. Jack asintió. Su rostro curtido no revelaba nada de sus pensamientos. La enorme nave diplomática apareció a la vista, elegante e impresionante contra el telón de fondo de estrellas. Representaba el mayor logro de la humanidad en ingeniería espacial desde el primer contacto, hace 7 años. Nervioso, preguntó una voz a su lado. La almirante Susan Grant, sentada en el asiento contiguo, con su uniforme impecable y su cabello gris recogido en un moño apretado. Ella había sido quien había arrastrado a Jack, quien había salido de su retiro, apareciendo la puerta de su camarote una mañana lluviosa con una orden presidencial y una súplica que no pudo rechazar. No, respondió Jack simplemente. No estaba nervioso, estaba molesto. Eres el hombre indicado para esto, dijo Jack Susan, leyendo sus pensamientos. El Consejo Galáctico no es solo un cuerpo diplomático, es un nido de depredadores con ropa elegante. Necesitamos a alguien que hable su idioma y que entienda cuando realmente están mostrando los dientes. Jack se giró para mirarla. Tienes diplomáticos de verdad. Para eso tenemos gente que estudió diplomacia en las aulas. Susan corrigió, la estudiaste en zonas de guerra. Hay una diferencia. La lanzadera atracó con un suave obturador. Jack agarró su pequeña bolsa de lona. Todo lo que había traído para lo que podría ser una misión de 1 año. El resto de su equipo ya estaba a bordo de la Estrella de la Libertad, preparándose para su viaje a la estación del Consejo. Caminando por los pasillos de la nave. La tripulación se detuvo y se quedó mirando. Todos sabían quién era, o al menos quién había sido. Jack Miller no era su nombre original, pero era el que había elegido al dejar atrás su antigua vida. Poca gente sabía de su pasado como el operativo con nombre en clave Baba Yaga, y prefería mantenerlo así. En la sala de conferencias de la nave, 3 personas lo esperaban. Olivia Bell. Su asistente administrativa estaba de pie. Él entró. Era joven y perspicaz, con una mirada rápida que no se perdía nada. Señor Miller. Sus aposentos están preparados y he organizado todo el material informativo sobre las especies del Consejo para su revisión. Dijo eficientemente junto a ella. El oficial de seguridad Greg Taylor asintió con la cabeza. Esmarines, corpulento como un muro de ladrillos, sería responsable de la seguridad de la delegación humana. Jack se lo había solicitado específicamente después de revisar su hoja de servicio. Señor, dijo Greg simplemente. La tercera persona era el Dr. Alan Witte, el cobiólogo que había estado estudiando fisiología alienígena desde el primer contacto. Delgado y siempre emocionado, se subió las gafas mientras hablaba. Esto es histórico, verdaderamente histórico. 27 especies en el Consejo y los humanos serán la 28ª si nos aceptan. Algunas de estas civilizaciones han estado en el espacio durante miles de años. Jack dejó su mochila y todos piensan que somos niños jugando con cerillas. Bueno, sí. El Dr. Witte admitió, pero niños inteligentes. El almirante Grant se unió a ellos. Cerrando la puerta, la Estrella de la Libertad sale en 1 hora. El viaje a la estación del Consejo durará 17 días. Máximo FTL durante ese tiempo. Espero que todos se conviertan en expertos en el protocolo del Consejo, la biología de las especies y los tabúes culturales. Ella se giró hacia Jack. Recuerda por qué te eligieron. ¿Entiendes las amenazas que ves? Los ángulos que otros pasan por alto. La Tierra necesita esa perspectiva ahora más que nunca. Jack dijo nada, pero comprendió que la humanidad se adentraba en lo desconocido. Se unía a una comunidad galáctica que los había estado observando como especímenes en un zoológico. Las especies del Consejo buscarían debilidades para controlar o contener a la nueva incorporación a sus filas. Los demás se fueron para prepararse para la partida, pero Jack se quedó mirando el mapa estelar que mostraba su destino. Había sobrevivido a innumerables misiones porque siempre planeaba para lo peor mientras esperaba lo mejor. Esta vez no sería diferente. Solo esperaba que la humanidad necesitara de él sus habilidades diplomáticas, no los otros talentos que le habían ganado su antiguo nombre en clave. Los motores de Liberty Stars cobraron vida y la primera misión diplomática de la Tierra al Consejo Galáctico comenzó su viaje hacia las estrellas.
La estación del Consejo colgaba en el espacio como una gigantesca flor de metal. Sus 5 enormes brazos se extendían desde un eje central. Cada casa de brazos. Representantes de... La Estrella de la Libertad se acercaba lentamente a diferentes regiones galácticas, empequeñecida por la enorme estructura construida por civilizaciones miles de años más avanzadas que la humanidad. Jack estaba de pie en el puente observando cómo la estación se agrandaba en la pantalla. 17 días de estudio de culturas alienígenas y protocolos diplomáticos no habían mejorado su estado de ánimo. Impresionante, ¿no?, dijo el Dr. White, uniéndose a él en la ventana. El eje central por sí solo tiene el tamaño de Manhattan. Gran objetivo. Jack murmuró, pero luego se dio cuenta de que sus viejos hábitos eran una mierda. El oficial de comunicaciones gritó. Estamos recibiendo instrucciones de atraque. Nos han asignado a la sección del borde exterior. Jack frunció el ceño. Incluso él sabía lo que eso significaba. El borde exterior era donde se albergaban las especies menos importantes. Era el primer insulto del Consejo. Claro, excepto la asignación que ordenó. Sin quejas. 4 horas después, la delegación humana se encontraba en un salón de recepción esperando ser recibida oficialmente. Jack vestía un sencillo traje oscuro, prefiriéndolo al recargado uniforme diplomático que le habían ofrecido. Olivia se mantuvo cerca, lista con información sobre cualquier especie que pudieran encontrar. Greg se colocó cerca de la entrada, observando la sala con desapego profesional. Las puertas se abrieron y entraron 3 alienígenas. El más alto era un braxiano de casi 2 metros de escamas y músculos, cubierto con una armadura ceremonial. Detrás de él, un Nit, un ser peludo y bajo con 4 brazos y acuariano, cuya piel transparente revelaba órganos internos palpitantes. «Soy el consejero Zares del Imperio Braxiano», anunció el alienígena alto sin molestarse en hacer una reverencia ni un gesto de saludo. «He sido asignado para escoltarlo». Para su presentación ante el Consejo, Jack dio un paso al frente y realizó el gesto de saludo braxiano a la perfección, un movimiento específico con la mano derecha que reconocía el estatus del otro. «Nos honra, consejero. Soy Jack Miller, representante de la Tierra». Los ojos de Brian se entrecerraron, claramente sorprendido de que un humano conociera sus costumbres. «Sígueme». El Consejo ha asignado 10 minutos para su presentación. 10 minutos, susurró Olivia mientras caminaban. La mayoría de las especies tienen 1 hora para su primera presentación. Jack asintió levemente. Otro insulto. Siguieron a Zares por grandes pasillos diseñados para impresionar e intimidar. Los techos se elevaban cientos de metros y seres de todo tipo se movían a sus asuntos. Algunos miraban fijamente a los humanos, mientras que otros los ignoraban deliberadamente. Los primates sin pelo atraen mucha atención, comentó Zares a sus colegas, hablando en galáctico estándar, pero sin hacer ningún esfuerzo por bajar la voz. Creen que enviar a un hombre en lugar de una mujer demuestra fuerza. Jack no dio señales de haber escuchado el insulto, aunque notó cómo la armadura del Brasen se conectaba en las articulaciones. Una debilidad si uno supiera cómo explotarla. De nuevo, viejas costumbres. La Cámara del Consejo era un vasto anfiteatro con 27 plataformas elevadas, cada una con representantes de las especies miembro. La delegación humana fue dirigida a una pequeña plataforma en el nivel inferior. El gran orador, un felaxiano de piel azul brillante, se dirigió a ellos. El Consejo reconoce a los representantes de la Tierra, un mundo en desarrollo que busca asociación. Jack dio un paso al frente. Honorables representantes del Consejo Galáctico. Les traigo saludos de la Tierra y sus gobiernos unificados. Un murmullo recorrió la cámara. Varios consejeros se inclinaron hacia adelante. Estudiándolo. Su especie ha logrado viajar más rápido que la luz. Recientemente, un consejero reptil declaró, muchos creen que esta invitación es prematura. Quizás. Jack respondió con calma, pero aprendemos demasiado rápido. Zares intervino. El Imperio Braxiano cuestiona si una especie con su violento historial debería unirse a la sociedad civilizada. Jack sonrió levemente. Consejero, he estudiado la historia de la conquista braxiana del sistema Pelot. Quizás podríamos comparar notas sobre historias violentas. Un silencio de asombro invadió la cámara. Jack acababa de mencionar. Controvertida campaña militar que los brayanos prefirieron callar. Las escamas de Zares se oscurecieron de ira. ¿Te atreves? Me atrevo. Espero que Jack interrumpa con suavidad. Que todos nuestros pasados puedan dejarse de lado por un futuro pacífico.
El gran orador intervino. Sus 10 minutos concluyeron. Se contactará a la delegación humana con respecto a su solicitud de membresía mientras los escoltaban. Greg se acercó. Te ganaste un enemigo ahí dentro. Jack asintió. Me gané 27 enemigos, pero también los puse nerviosos. Menudo comienzo. Olivia revisó su tableta. Nuestros aposentos están en la sección 17, la más alejada del centro. Un último insulto del día. Jack dijo, veamos qué nos depara el mañana. Pasaron 3 días en la estación del consejo. Jack asistió a reuniones, presentó informes y memorizó los nombres de innumerables funcionarios alienígenas. La delegación humana fue invitada a algunos eventos, pero excluida de otros. Estaba claro que la Tierra estaba siendo mantenida a distancia. La cuarta noche se celebró una recepción formal para todos los representantes diplomáticos. El enorme salón brillaba con la luz reflejada en una arquitectura extraña. Seres de toda la galaxia se mezclaron, forjando alianzas e intercambiando secretos. Jack estaba cerca de un rincón tranquilo, bebiendo un líquido azul que supuestamente era seguro para el consumo humano. Observó a Olivia interactuar con destreza con un grupo de diplomáticos, mientras Greg mantenía una distancia profesional. Su asistente es hábil conversando, dijo una voz melódica. Jack se giró para encontrarse con un alienígena alto y elegante de piel plateada. El Letterano es una de las especies más antiguas del Consejo. Embajador, dijo Jack con una ligera reverencia. Sí, es muy buena en su trabajo, a diferencia de algunos de mis colegas. Creo que los humanos merecen lugar aquí, dijo Lauria en voz baja. Tu especie aprende y se adapta más rápido que cualquier otra especie que hayamos encontrado, respondió Jack. Gracias, aunque no todos comparten tu opinión. Ten cuidado, representante Miller. Algunos ven tu adaptabilidad como una amenaza. Se alejó sigilosamente, dejando a Jack para que considerara su advertencia más tarde, mientras la recepción continuaba. Jack notó a un grupo de consejeros reunidos en una conversación profunda. Se movió tranquilamente por la sala hasta que estuvo al alcance del oído, fingiendo admirar una escultura alienígena. La votación es en 2 días. Debemos asegurarnos de que a los humanos se les niegue la membresía completa. Jack reconoce el característico rugido de Zares. Mis fuentes confirmaron que el ejército de la Tierra es más avanzado que... Han revelado que si se hacen miembros tendrán acceso a la tecnología del Consejo. Otra voz, delgada y áspera, se puede persuadir al comité preliminar para que considere que su petición es deficiente. Ya he conseguido 6 votos. Zares dijo que los primates tendrán que esperar décadas hasta que hayamos contenido adecuadamente su desarrollo. Jack, como había oído suficiente, se escabulló con cuidado de no llamar la atención mientras cruzaba la habitación hacia Greg para compartir lo que había descubierto. Un camarero lo chocó accidentalmente, derramando bebidas. Mis disculpas, humano, dijo el camarero, aunque su tono sugería lo contrario. Jack asintió y continuó su camino, pero ahora Zares lo observaba con los ojos entrecerrados. Cuando Jack llegó a Greg, mantuvo la voz baja. Tenemos un problema. Hay un plan para bloquear nuestra petición. La expresión de Greg no cambió. ¿Deberíamos informar a Ruth? Todavía no. Necesito más información. Jack comprobó su dispositivo de comunicación. Voy a volver a nuestras habitaciones y revisar los protocolos de membresía. Podría ser un desafío de procedimiento. Podemos hacer que Jack salga de la recepción por un pasillo menos transitado de vuelta a las dependencias humanas. La estación era enorme y había pasado horas memorizando su distribución. Este pasaje en particular era un atajo a través de una sección utilizada principalmente por equipos de mantenimiento. Estaba a mitad del pasillo cuando oyó pasos detrás de él. Jack se giró y vio a Zares y a 4 guardias Brasin acercándose. El representante Miller gritó, «Caminar solo es imprudente». Jack mantuvo la calma. «Consejero, ¿puedo ayudarle con algo?», Zares se acercó. «Me pregunto qué hacía un humano escuchando conversaciones privadas». «Estaba admirando la obra de arte», respondió Jack. «Admito que planear sabotear la petición de la Tierra sería más interesante». Las escamas braxianas se oscurecieron con ira. «Así que oíste un error», notó Jack. Los guardias se dispersaron para rodearlo. «Podemos discutir esto por los canales adecuados». «Consejero, no», dijo Zartes con frialdad. «No creo que lo hagamos. Verá en esta sección que los monitores de seguridad fallan con frecuencia,
pero podrían ocurrir incidentes diplomáticos y nadie lo sabría. Sería imprudente, advirtió Jack. Su cuerpo se tensó ligeramente. Zares rió. ¿Qué hará la Tierra?, preguntó. Está solo, lejos de casa, y a nadie le importará un humano desaparecido. Te doy la oportunidad de irte, dijo Jack en voz baja. Y no la voy a aprovechar, asintió Zares a sus guardias. Enséñenle al primate cuál es su lugar. No lo maten, pero asegúrense de que comprenda lo insignificante que es. Los guardias avanzaron y la mente de Jack calculó ángulos, tiempos y tácticas, pero había 5 en un pasillo estrecho, incluso con su entrenamiento. No eran buenas probabilidades. El primer golpe le dio en la cara, golpeándole la cabeza contra la pared. Jack cayó con fuerza contra el suelo metálico del pasillo. Su boca se llenó del sabor cobrizo de la sangre. Los guardias braxianos lo rodearon, turnándose para asestar golpes. Eran fuertes, mucho más fuertes que los humanos, y sabían cómo causar dolor sin dejar marcas evidentes. Zares observó con fría satisfacción. Este es el poderoso representante de la Tierra. El patético Jack intentó levantarse, solo para recibir una patada que lo derribó de nuevo. Había luchado en muchas batallas antes contra muchos enemigos, pero rara vez con tan poca ventaja. 2 guardias lo sujetaron de los brazos mientras otro lo golpeaba repetidamente en las costillas. Quizás ahora entiendas tu lugar en la galaxia. Humano, dijo Zares, tu especie es joven, débil e indeseable. Esta es solo una pequeña lección. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, detuvieron a Jack, que yacía en el suelo, apenas consciente, respirando superficial y dolorosamente. Deshazte de él, ordenó Zares. El sistema de procesamiento de residuos de esta sección funcionará bastante bien. Los guardias arrastraron a Jack hasta una escotilla de mantenimiento y lo arrojaron por un conducto de eliminación. Dio tumbos en la oscuridad y finalmente aterrizó en un gran contenedor lleno de basura de la estación. El impacto envió oleadas de dolor por su cuerpo maltrecho. Todo se volvió negro cuando Jack abrió los ojos de nuevo. No sabía cuánto tiempo había pasado. Todavía estaba en el contenedor de basura, que afortunadamente no se había vaciado al espacio, pero cada respiración le dolía. Probablemente tenía costillas rotas y posiblemente una hemorragia interna. Necesitaba moverse para sobrevivir. Con gran esfuerzo, Jack se levantó y salió del contenedor. Cayó al suelo de lo que parecía. Pensado para ser una sala de procesamiento de residuos, afortunadamente automatizada y vacía de trabajadores, se arrastró hasta una esquina y se apoyó contra la pared intentando pensar con claridad a pesar del dolor. Viejos recuerdos comenzaban a aflorar. Había intentado dejar atrás unas instalaciones cubiertas de nieve en Rusia, 3 hombres abajo, él solo contra 7 más, alejándose con vida cuando nadie lo creía posible, una base en la jungla en Sudamérica, siendo capturado, torturado y aún así completando la misión. La mirada de asombro en los rostros de sus captores cuando se dieron cuenta de a quien tenían en sus garras. El Baba Yaga, que uno había susurrado, con miedo antes del final, Jack Miller no era su verdadero nombre, era uno de los muchos que había usado a lo largo de los años en la Tierra, en ciertos círculos por los que se le conocía. Un título diferente, el Baba Yaga, llamado así por una bruja mítica del folclore eslavo. He-Man, una leyenda que se susurra en las sombras de la comunidad de inteligencia. El agente que había eliminado sin ayuda 3 células terroristas cuando equipos enteros habían fracasado. El hombre enviado en misiones con 0 probabilidades de supervivencia que siempre. Jack había enterrado a esa persona hacía años o lo había intentado. Respiró hondo y evaluó su situación. Múltiples costillas magulladas o rotas, posiblemente. Conmoción cerebral. Varios cortes y contusiones graves, pero había sobrevivido a cosas mucho peores. Mirando a su alrededor, vio una terminal de mantenimiento en la pared. Si pudiera alcanzarla, podría acceder a los sistemas de la estación. Jack se arrastró lentamente por el suelo. Cada movimiento le provocaba punzadas de dolor. Tardó varios minutos en cruzar la habitación cuando finalmente llegó a la terminal. Se incorporó, apoyándose pesadamente contra la pared. La pantalla se encendió al tocarla. La visión de Jack se nubló, pero se obligó a concentrarse. Años de entrenamiento lo dominaron. Eludió los protocolos básicos de seguridad y accedió a los sistemas de mantenimiento. Desde allí, encontró una puerta trasera a la red principal de la estación. Necesitaba contactar a su equipo, pero hacerlo directamente alertaría a la seguridad de la estación. En su lugar, envió un mensaje codificado al dispositivo personal de Olivia. Protocolo Winter.
3 simples caracteres que significaban todo. Su equipo entendería lo sucedido. Sabrían lo que necesitaba. Jack se desplomó en el suelo. Sus fuerzas se agotaron temporalmente. Cerró sus ojos, pero su mente permanecía alerta, calculando. Zares y sus guardias pensaron que habían dejado morir a un diplomático derrotado en la basura. En cambio, habían despertado algo completamente distinto. El cazador, la sombra, la Baba Yaga. Los labios de Jack formaron una delgada sonrisa sangrienta. Estos extraterrestres no entendían muy bien a los humanos y, desde luego, no lo entendían a él. Era hora de que aprendieran. La mano de Olivia temblaba al leer el mensaje en su dispositivo. 3 simples palabras que lo cambiaron todo. Protocolo invierno. Jack estaba en serios problemas, y la situación había ido más allá de la diplomacia. Inmediatamente reunió a Greg y al Dr. White en su sala de conferencia segura. «Es Jack», dijo, mostrándoles el mensaje. «Protocolo invierno». El rostro de Greg se endureció. ¿Cuándo llegó justo ahora? No. Datos de ubicación adjuntos. El Dr. White los miró confundido. ¿Qué significa protocolo invierno? Greg y Olivia intercambiaron miradas. Ambos estaban autorizados para recibir información. El doctor no. Significa que Jack ha sido atacado. Olivia explicó, con cuidado. Y significa que ahora está operando en una función diferente. Necesitamos encontrarlo, dijo el Dr. White. Para la alerta de su dispositivo de comunicación. Seguridad de la estación, no. La voz de Greg era firme. Es probable que la seguridad de la estación esté comprometida. Protocolo Winter. Jack no confía en las autoridades de aquí. Olivia ya estaba trabajando en su tableta. Enviando un mensaje cifrado a la Tierra. Le informo al almirante Grant. Necesitará saber que hemos pasado al protocolo Winter. El Dr. White seguía confundido. Entiendo. Jack es diplomático. Si está herido, necesita atención médica. Jack Miller es diplomático. Olivia estuvo de acuerdo, pero antes de eso era otra cosa. No dio más detalles. Greg empezó a revisar las armas que habían introducido de contrabando en la estación, disfrazadas de equipo diplomático. Olivia, ve si puedes acceder a las transmisiones de seguridad de la estación. Busca alguna señal de Jack en las últimas 6 horas. Ya lo estoy haciendo. Respondió, pero si envió el protocolo Winter, ya se ha apagado, no estará donde las cámaras puedan verlo. Mientras tanto, en las profundidades de la estación, Jack se movía. El dolor seguía siendo intenso, pero lo había relegado a un rincón remoto de su mente. Un viejo truco aprendido durante años de entrenamiento y combate. Encontró un uniforme de trabajador de mantenimiento y una placa de identificación en un vestuario. El uniforme le colgaba suelto, pero le ayudaría a camuflarse. La placa de identificación no resistía una inspección minuciosa, pero podría ayudarle a pasar los sistemas automatizados. Jack cojeó por los túneles de servicio y los corredores de mantenimiento, áreas raramente utilizadas por la comunidad diplomática. Había estudiado a fondo la distribución de la estación durante sus primeros días aquí. Otra vieja costumbre, siempre conoce tu entorno, siempre ten rutas de escape planeadas. Se detuvo en un cruce para comprobar un pequeño dispositivo. Había tomado el CE de la sala de mantenimiento y lo había modificado para mostrar un mapa simplificado de los sistemas internos de la estación. Desde allí podía acceder al centro de seguridad principal de esta sección. La mente de Jack estaba despejada, ahora centrado en las tareas que le aguardaban. Primero, sobrevivir. Segundo, recopilar información. Tercero, neutralizar la amenaza. La parte diplomática de él había sido arrancada de su cuerpo, al menos temporalmente, ahora que el operativo tenía el control en los aposentos de la delegación humana. La búsqueda de Olivia no había revelado nada. Las señales de seguridad mostraban que Jack había salido de la recepción, pero nunca regresó. Ella informó que había una brecha en la cobertura a lo largo del corredor oeste de la sección 15. Ahí es donde lo atraparon. Greg preguntó con gravedad, ¿puedes obtener los registros médicos si lo llevaron a un centro médico? Nada, interrumpió Olivia. No se han ingresado pacientes humanos en ninguna parte de la estación en las últimas 12 horas. El Dr. White había estado accediendo a sus propias bases de datos basándose en su ausencia y el protocolo de invierno. Estoy tratando de estimar qué lesiones podría tener si fue atacado por braxianos. Son los agresores más probables. Basándonos en nuestras interacciones, estamos considerando posibles fracturas óseas,
hemorragia interna y posible conmoción cerebral. Greg asintió. Ha lidiado con cosas peores. El Dr. White lo miró fijamente, peor que ser golpeado por extraterrestres 3 veces más fuertes que él. Ni Greg ni Olivia respondieron. Greg revisó su arma de nuevo. Necesitamos estar preparados si Jack envía el protocolo de invierno. Entonces, está buscando a quien lo atacó. El Dr. White dijo que necesita atención médica, no venganza. ¿No lo entiendes? Olivia dijo en voz baja, cuando Jack entra en el protocolo de invierno, ya no es el diplomático. Vuelve a su entrenamiento anterior. ¿Qué entrenamiento anterior?, preguntó el Dr. White. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, las luces de sus aposentos parpadearon brevemente. Está en el sistema, dijo Greg con una sonrisa sombría. Ahora empieza. En otra parte de la estación, el primero de los guardias de Zaresa estaba a punto de descubrir qué significaba exactamente el protocolo de invierno y por qué demonios se hablaba de algunos operativos solo en susurros. Biari, uno de los guardias personales de Zaresa, caminaba con confianza por los pasillos inferiores de la estación. El incidente con el diplomático humano ya estaba olvidado. Después de todo, ¿qué era un alienígena primitivo comparado con el poder del Imperio Braxiano? Dobló una esquina y notó que las luces parpadeaban. Problemas de mantenimiento. De nuevo, el Consejo nunca financió adecuadamente las reparaciones en las secciones exteriores. El dispositivo de comunicación de Biari vibró. Lo revisó y vio un mensaje de otro guardia. Alerta de seguridad en la sección 22. Reúnanse allí. Es extraño que esa sección fuera principalmente almacenamiento. Breck cambió de dirección y se dirigió a un ascensor de servicio poco usado cuando las puertas se cerraron tras él. Las luces del interior se atenuaron momentáneamente. El ascensor comenzó a descender, pero luego se detuvo entre los pisos. Ascensor de control de la estación. Avería en el hueco 14. Biari informó a su dispositivo. No hubo respuesta. Se escuchó un suave golpe sordo desde arriba. Biari levantó la vista justo cuando la escotilla de mantenimiento. En el techo se abrió algo que cayó en el ascensor. Un pequeño bote que inmediatamente comenzó a expulsar humo denso. Vic buscó su arma, pero unas manos fuertes lo agarraron desde arriba. Manos humanas por toda la estación, se repitieron escenas similares durante las siguientes 6 horas. Guardias desaparecieron mientras patrullaban. Las cámaras de seguridad fallaron en momentos críticos. Los sistemas de comunicación experimentaron cortes inexplicables en la Oficina Central de Seguridad del Consejo. Las alarmas comenzaron a sonar. Otro guardia desapareció. Un oficial de seguridad, Quoran, reportó esto. Ya son 5. El jefe de seguridad, un tayaxiano, golpeó la consola con el puño. Encuéntrenlos. Revisen todos los sistemas de monitoreo. Los sistemas siguen experimentando fallas. Otro oficial respondió, es como si la propia estación estuviera trabajando en nuestra contra. Mientras tanto, el Consejo había convocado una sesión de emergencia. Representantes de las 27 especies se reunieron en la Gran Cámara. Sus voces se alzaron con preocupación y acusación. El consejero Zartes se paró frente a ellos. Sus escamas se oscurecieron por la rabia. La delegación humana debe rendir cuentas por estas interrupciones. Su representante ha estado desaparecido durante un ciclo completo de un día, y ahora mi personal de seguridad también está desapareciendo. El orador levantó una mano brillante pidiendo silencio. No tenemos pruebas que relacionen estos sucesos con los humanos. Interróguenlos. Zartes exigió que los presentaran ante el Consejo antes de que el orador pudiera responder. Las enormes puertas de la cámara se abrieron. La almirante Susan Grant entró flanqueada por 4 oficiales del Liberty Star. A diferencia del uniforme diplomático que Jack llevaba, vestían ropa militar formal con armas visibles. Las armas están prohibidas en la Cámara del Consejo, gritó un representante. La almirante Grant ignoró la protesta. Honorable Consejo. He recibido informes preocupantes del equipo diplomático de la Tierra. Nuestro representante, Jack Miller, ha desaparecido. Quizás se cansó de la política del Consejo y de la inundación. Zares sugirió con una mueca de desprecio. La almirante Grant fijó su mirada en el braxiano. Jack Miller no huye si desaparece. Es porque alguien ha actuado. El gran orador intervino. Almirante, estamos lidiando con problemas de seguridad en toda la estación. Varios guardias han desaparecido. ¡Qué interesante! Grant respondió fríamente,
¿Y cuándo comenzaron estas desapariciones? Hace aproximadamente 18 horas estándar. El jefe de seguridad informó poco después de que mi diplomático desapareciera. Grant notó una curiosa coincidencia. Un murmullo recorrió la cámara. Las implicaciones eran claras. Zares dio un paso al frente. ¿Está sugiriendo que un humano herido es responsable del caos en esta estación? Es imposible. Dijiste herido. Grant observó. ¿Cómo sabría su condición? El consejero Zares vaciló por un momento, luego se recuperó. Supuso que si estuviera bien, estaría presente. La expresión de Grant permaneció neutral, pero su mirada se endureció. Déjame contarte sobre el hombre que has perdido. Consejero, en la Tierra hay soldados, hay guerreros y luego están las sombras que se mueven entre ellos. Jack Miller sirvió en esas sombras. ¿Qué tontería es esta? Zartes exigió. En ciertos círculos, Grant continuó como si no hubiera hablado. Había un agente conocido como Baba Yaga. Tras una figura del folclore terrestre, una bruja que vivía en una casa que caminaba sobre patas de pollo, de la que no se pudo escapar una vez que te cazó. Algunos miembros del consejo se removieron incómodos. Grant sonrió levemente. Si Jack Miller ha entrado en lo que llamamos protocolo de invierno, me temo que la desaparición de tus guardias es solo el principio. Verá, consejero, usted no agredió a un diplomático. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. Agredió a la Baba Yaga como para enfatizar sus palabras. Las luces de la cámara del consejo parpadearon y se apagaron por completo. Zares Bar se desvió en sus aposentos privados, rodeado de los guardias que le quedaban. Las enormes puertas estaban selladas, los sistemas de seguridad activados y las armas listas. Sus escamas se habían vuelto de un verde enfermizo, una señal de miedo rara vez vista en Fraxianos. Ningún humano podría hacer esto, insistió a su jefe de guardias. Es imposible, 7 de nuestros guerreros han desaparecido, respondió el guardia tenso. Los sistemas de seguridad siguen fallando. El consejo ha votado detenerlo por el ataque a su diplomático. Zartes siseó furioso. No me rendiré. Aposten guardias en todas las entradas. Nadie entra sin mi orden directa. En el conducto de ventilación sobre las habitaciones de Zaresa, Jack escuchó atentamente. Su cuerpo aún le dolía por la paliza, pero el dolor se había convertido en simple información, un informe de situación, nada más. Había encontrado suministros médicos en una clínica de la estación y trató sus peores heridas. Las costillas rotas estaban bien envueltas, los cortes limpios y sellados. Revisó el pequeño dispositivo que había modificado de la tecnología de la estación. Mostraba las señales de calor de los 12 guardias rexianos dentro de la cámara. El número había estado reduciendo metódicamente durante el último día, pero estos últimos guardias estaban agrupados, lo que dificultaba su aislamiento. Jack nunca tuvo la intención de volver a su vida anterior cuando el almirante Grant se acercó a él para esta misión diplomática. Había aceptado con la condición de que su pasado permaneciera enterrado. Pero algunas habilidades nunca se desvanecen, algunos instintos nunca mueren. Introdujo una secuencia en el dispositivo, activando el programa que había cargado en los sistemas de la estación. Por las habitaciones de Zartes. La temperatura empezó a subir. Algo leve. Al principio, apenas perceptible, pero los brayanos eran sensibles al calor. Se volvían incómodos y luego lentos. Jack se movió silenciosamente por el sistema de ventilación. Se colocó encima de un baño conectado a la cámara principal. Esperó pacientemente a que la calefacción hiciera su trabajo. Hace demasiado calor aquí. Un guardia se quejó después de 30 minutos. Los controles ambientales no funcionan correctamente. Otro informó que estaba revisando un panel. Arréglenlo. Zares ordenó. Perfecto. Jack observó a través de un pequeño espacio cómo un guardia entraba al baño y comenzaba a acceder a un panel de control con movimientos prácticos. Jack retiró la rejilla de ventilación, se dejó caer silenciosamente al suelo detrás del guardia y aplicó presión en puntos específicos del cuello del alienígena. El alienígena se desplomó sin hacer ruido. 1 abajo, 11 para ir. Jack arrastró al guardia inconsciente a una ducha y luego regresó al sistema de ventilación. Durante la siguiente hora, trabajó metódicamente creando pequeñas distracciones que separaban a los guardias del grupo. Un ruido extraño aquí, una luz parpadeante allá cada vez. Golpeó rápida y silenciosamente mientras tanto. Afuera de la cámara de Zares, fuerzas de seguridad del consejo. Había reunido al gran orador. El propio orador se encontraba con el almirante Grant frente a las puertas selladas.
El consejero Zares. El orador anunció a través de un sistema de comunicación, por votación unánime, que el Consejo exige que se rinda. Para responder por el ataque al representante de la Tierra, no hubo respuesta. La almirante Grant revisó su dispositivo. Mi equipo informa que la señal de rastreo de Jack está en esta sección de la estación. ¿Su diplomático está aquí?, preguntó el orador. Sorprendido, ¿cómo evadió la seguridad? Grant sonrió levemente mientras le explicaba que Baba Yaga no es un diplomático común dentro de las cámaras. Zares se puso cada vez más nervioso al ver que sus guardias no respondían a la comunicación. Sobre los intentos, ¿dónde está todo el mundo? Él le exigió a su jefe de guardias. Deberían ser 12. He perdido contacto con ellos, señor, respondió el guardia. Sus escamas palidecieron. Envié a Fresh y Karn a revisar el perímetro. 2 más que no regresarán. Jack dijo. Su voz resonó extrañamente a través del sistema de comunicación de la cámara. Zares se puso de pie de un salto. ¿Dónde estás? Humano. ¿Más cerca de lo que crees? Jack respondió. Las luces se apagaron por completo. La iluminación de emergencia se activó segundos después, iluminando la habitación con un tenue resplandor rojo. El jefe de guardias levantó su arma, girando en círculos. «Muéstrate cobarde», gritó Zartes. Un pequeño objeto rodó por el suelo y se detuvo a los pies de Fraxen. Una granada aturdidora improvisada, ensamblada con materiales de la estación, la explosión de luz y sonido desorientó a ambos braxianos. Cuando el jefe de guardias se recuperó lo suficiente como para ver, se encontró solo. Zares se había ido. Las puertas exteriores de la cámara se abrieron de repente. Las fuerzas de seguridad del Consejo entraron con armas, listas, solo para encontrar una escena extraña en el centro de la sala principal, iluminada por las tenues luces rojas de emergencia. Estaban sentadas, Jack Miller, con el rostro magullado, su cuerpo claramente herido. Frente a él, atado a una silla con tiras de metal, estaba sentado el consejero Zartes. Los ojos de los braxianos estaban abiertos de miedo. «Ah», dijo Jack con calma mientras el equipo de seguridad los rodeaba. El consejero Zares y yo estábamos a punto de discutir las relaciones diplomáticas. La Cámara del Gran Consejo nunca había estado tan llena. Representantes de las 27 especies abarrotaban las gradas, mientras docenas de auxiliares y personal de seguridad se alineaban en las paredes. Se había convocado una sesión de emergencia y nadie quería perdérsela. Jack estaba sentado en la mesa central. Sus heridas, ahora debidamente tratadas por el Dr. Witte, aunque su rostro aún mostraba hematomas, vestía un uniforme diplomático nuevo y estaba sentado, erguido y atento, a su lado. Estaban el almirante Grant, Olivia y Greg. Frente a ellos, se sentaba una delegación de líderes del Consejo, incluyendo al gran portavoz y representantes de las 5 especies más antiguas. Destacaba por su ausencia Zartes, quien permanecía bajo custodia en espera de cargos formales. El gran portavoz se levantó. Esta sesión de emergencia abordará 2 asuntos: el asalto a la Tierra, el representante y la petición de la Tierra para unirse al Consejo. Jack asintió cortésmente, como si se tratara de una reunión rutinaria y no de las consecuencias de su desmantelamiento sistemático de las fuerzas de seguridad de Zares. Primero, el orador continuó, el Consejo se disculpa formalmente por el ataque al representante Miller. Las acciones del consejero Zares no fueron sancionadas y no reflejan nuestros valores. Disculpa aceptada. Jack respondió simplemente. Se han presentado pruebas que confirman que el consejero Zares y varios otros miembros conspiraban para bloquear la petición de la Tierra por medios indebidos. El orador dijo, esto es inaceptable. Los involucrados han sido excluidos del proceso de votación. El almirante Grant se inclinó hacia adelante y, ¿qué hay de la petición de la Tierra? La Cámara guardó silencio. El orador consultó con sus colegas antes de responder. A la luz de los recientes acontecimientos, el Consejo ha reevaluado la postura de la Tierra. Su especie ha demostrado capacidades inesperadas. Varios miembros del Consejo se removieron incómodos en sus asientos. Todos sabían lo que significaban esas capacidades inesperadas. Un humano herido había superado en maniobras a toda una fuerza de seguridad y capturado a un consejero. Por lo tanto, el orador anunció, la petición de la Tierra para la membresía plena del Consejo queda aprobada con efecto inmediato. Murmullos se extendieron por la Cámara. Una aprobación tan rápida no tenía precedentes, por lo general, para especies nuevas. Pasaron décadas como miembros en periodo de prueba antes de obtener la plenaria. Jack intercambió miradas con el almirante Grant.
Habían logrado en días lo que esperaban que les llevaría años. Jack dijo, levantándose para dirigirse al consejo, quisiera presentar pruebas sobre la conspiración contra la Tierra. Activó una pantalla que mostraba grabaciones de varios miembros del consejo, planeando bloquear la petición de la Tierra. Las grabaciones se habían recopilado durante el tiempo que Jack recorría los pasillos ocultos de la estación. Como pueden ver, Jack continuó, esto no fue obra de un solo individuo, 7 miembros del consejo estuvieron involucrados en esta conspiración. La cámara estalló en gritos y negaciones. El portavoz pidió orden. Estas grabaciones serán revisadas, le aseguró a Jack. Si se verifican, se tomarán las medidas oportunas. Al concluir la sesión, los representantes se acercaron a la delegación humana. Varios ofrecieron alianzas formales, otros solicitaron acuerdos comerciales. Lo más sorprendente fueron los representantes militares, que preguntaron discretamente sobre posibles programas de intercambio. ¿Quieren saber cómo lo hicieron?, le dijo el almirante Grant a Jack mientras regresaban a sus aposentos. Un humano contra toda una estación. Jack negó con la cabeza. No lo entienden. No se trataba de lo que hice, sino de lo que no hice. ¿Cómo que podría haberlos matado a todos? Jack simplemente dijo, no lo hice. Esa es la lección que deberían aprender sobre los humanos, no nuestra capacidad para la violencia, sino nuestra moderación al usarla. Días después, mientras la Estrella Libertad se preparaba para partir hacia la Tierra con la noticia de su éxito, Jack se encontraba en una ventana mirando la enorme estación del Consejo. Olivia se unió a él. El Consejo ha aprobado 7 nuevas asociaciones diplomáticas, informó ella, y 12 especies han solicitado programas de intercambio militar. Jack asintió y Zares fue destituido y regresó al Imperio Braxiano en desgracia. El buen Jack se apartó de la ventana. Cuando regresamos a la Tierra, me gustaría continuar como representante diplomático. Olivia levantó una ceja. De verdad, pensé que después de todo esto querrías volver a tu cabaña en Montana. Jack sonrió levemente. He aprendido algo importante aquí. A veces, el diplomático más eficaz es aquel que entiende tanto las palabras como los hechos. Además, añadió con un raro toque de humor, creo que el Consejo será muy educado con nosotros de ahora en adelante. Mientras la Estrella Libertad se alejaba de la estación, la noticia del nuevo estatus de la Tierra se extendió por toda la galaxia, y con ella, los susurros de su representante, el humano silencioso que se había enfrentado a las fuerzas más poderosas del Consejo y había salido victorioso. Diplomático al que habían agredido tontamente sin conocer su verdadera naturaleza.